Hoy recordaba, ¿no? Recién, para ponerle título a esta prédica, yo sé que no nos olvidamos de las cosas que riman, ¿no? O de poesías o alguna frase que rima, nos queda siempre en la memoria. Y entonces yo le puse esta palabra que vamos a hablar específicamente. Es cortita, pero poderosa, ¿no? Así no nos tomamos tanto tiempo para después ministrar la cena. Es cortita la palabra, pero es muy poderosa y habla acerca de cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y se queda en nosotros, o sea, que reposa en nosotros, que hoy está, mañana también, pasado también y así sucesivamente. Hay veces que solamente nos conformamos con un toque, ¿no? Un toque de su presencia. Venimos acá, quizás aplacamos nuestra conciencia, bueno, cumplí con Dios, pero a partir de mañana ya andamos nosotros por nuestra cuenta y como que dejamos de lado al Señor y no sentimos su presencia o nos hemos conformado simplemente por un toque del Señor. ¿Cuántos viajan tantos kilómetros, aún pagan entradas para ir a ver quizás algún predicador famoso para que le toque y reciba algo ese día? Pero después la vida continúa de la misma manera. El Evangelio es más poderoso. El bautismo del Espíritu Santo va mucho más allá de eso. Es una experiencia única y poderosa que la podés disfrutar cada día de tu vida. Entonces, ¿qué título le pongo para que usted siempre lo recuerde? Y de niño nos enseñaron una poesía con respecto a cada hora del día, ¿no? Y cuando llegaba a las 12 decía, y a las 12 que repose. Bueno, acá que repose durante las 24 horas, pero el tema es así, a las 12 que repose. Y cuando usted recuerde esa frase, sepa que el Espíritu Santo quiere reposar a cada momento en su vida. Usted sabe esa poesía, a la 1 sale la luna, a las 2 sale el sol, a las 3 pasa el tren, a las 4 salta el gato. ¿La sabe esa? A las 5 canta Mingo, a las 6 ya lo veis, a las 7 un barrilete, a las 8 con bizcocho, a las 9 uf que llueve, a las 10 por los pies, a las 11 suena el bronce y a las 12... Bueno, eso tiene que acordarse usted, no toda la poesía. A las 12, ¿quién? El Espíritu Santo, pero sería 12 más 12, ¿no? Las 24 horas que el Espíritu Santo pueda reposar en nuestra vida. Y vamos a hablar acerca de dos versículos muy poderosos que nos van a hablar de este tema en 4 puntos para que usted pueda tener la enseñanza, practicarla y que el Espíritu Santo repose constantemente en su vida. Si yo me detengo aquí, ahora en este preciso momento, la presencia del Señor yo la puedo sentir y percibir. Estar conectado con el Señor. Somos como un celular que tiene la batería llena, que estamos conectados a la fuente. Usted no lo ve, pero yo tengo el cable, ¿no? Como cuando usted conecta allí a la red eléctrica. Yo tengo un cable que está conectado con Dios. Entonces puedo percibir ese voltaje, ¿no? Del Espíritu Santo, esas corrientes del Espíritu del Señor. Y esta palabra nos va a ayudar a andar en el Espíritu, a caminar con el Señor y a sobre todo tener ese reposo, esa paz, esa tranquilidad que solamente el Señor nos da. Decirle que está al lado, vos necesitas paz. Creo que todos necesitamos paz, ¿no? Bueno, porque ese es el éxito en el cristianismo. No es el logro del mundo, ni el éxito del mundo, ni los aplausos del mundo. Eso es del mundo y eso pasa. El éxito cristiano es poder estar en la presencia del Señor ahora mismo y disfrutar de esa paz y de ese reposo que el Señor nos da aún en medio de las tormentas. Lucas 3, 21-23 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía
de José, hijo de Elí. Lucas 3, verso 21, verso 22, vamos a basar este mensaje de la palabra del Señor. En este pasaje, en estos versículos bíblicos, estos dos versos bíblicos, encontramos en acción a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús bautizándose, el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma que venía a reposar en Jesús, y el Padre que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí está la Trinidad. Ahora, donde está el Espíritu del Señor, allí también está el Padre y está el Hijo. Jesús dijo, si ustedes guardan mis mandamientos, yo y mi Padre vendremos a ustedes y nos manifestaremos en ustedes. El Padre y el Hijo están acá porque está el Espíritu del Señor. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces pueden suceder cosas maravillosas en nuestra vida. Ataduras, cadenas, situaciones que venimos quizás arrastrando pueden ser rotas si nosotros entendemos la palabra de hoy, donde el Espíritu Santo quiere reposar en nuestra vida. El primer paso que vemos aquí para que el Espíritu Santo repose y se quede en nuestra vida es precisamente la obediencia. Jesucristo no necesitaba bautizarse porque Él no tenía pecado. Y Juan el Bautista se lo dice en Mateo, el mismo pasaje, pero con la versión del evangelista Mateo, dice que Jesús vino a Juan para ser bautizado, pero él se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, precisamente, mis queridos hermanos, Él se bautizó. La obediencia será el primer paso para que nosotros podamos vivir una vida en plenitud y en comunión con el Espíritu Santo del Señor. Si me aman, guarden mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes siempre. Es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. La plenitud del Espíritu Santo, que reposa el Espíritu Santo, va más allá de hablar en lenguas, porque hablar en lenguas es simplemente un don. Va más allá de los frutos espirituales que se pueden manifestar en nosotros. Estamos hablando de un compañerismo con el Espíritu Santo. Estamos hablando de una unidad inseparable. Estamos hablando de andar juntos. Podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, cuando vos decidís obedecer, es como un matrimonio. 37 años llevo de casado con mi esposa y estamos juntos en esta aventura del matrimonio. Y así tiene que ser también con la experiencia del Espíritu Santo. Yo ahora no ando solo porque estoy casado. Consultamos, hablamos, nos bendecimos mutuamente y nos necesitamos el uno para el otro. No nos cortamos solos. Sin embargo, en la vida espiritual debemos reconocer que muchas veces nos cortamos solos. Vivimos como si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros. Quizás no le pedimos un consejo, la guía. Y tiene mucho que ver con el segundo paso, que es la oración. La oración es la que nos va a llevar a tener precisamente esa comunión con el Espíritu Santo, donde podremos hablar y consultar y Él nos va a responder y Él nos va a guiar. Le doy un consejo práctico. En las 24 horas que le toca vivir cada día, va a tener que saber retirarse. Va a tener que en algún momento usted apartarse por lo menos 5 minutos, 10,
y recargar la batería, conectarse con el Señor en la situación que esté. Quizás no pueda en ese momento salir de ese lugar o estar en un lugar solo, pero quizás con su pensamiento, como les enseñé hace un tiempo, usted puede ir entrando allí a la presencia de Dios y consultando y pidiendo su guía, o simplemente para disfrutar su presencia, o simplemente para hablar con Él, o simplemente para agradecerle a Él. Dios verá la intención de su corazón y eso será favorable, el favor de Dios vendrá a su vida. Dice que Jesús oró en este pasaje que les mencioné y orando el cielo se abrió. Si nosotros no nos conectamos mediante la oración con el Padre Celestial, los cielos no se abren. Cuántas oportunidades nosotros hemos desperdiciado que los cielos no se abrieron porque no hemos orado. A veces vemos que hay pedidos de oración y quizás a veces los hermanos de manera desesperada piden oración y eso está bien. Pero vos tenés que orar, porque cuando vos orás y buscás a Dios, la paz la vas a tener vos. Es verdad que por la oración de otro hermano puede ocurrir un milagro y un favor a nuestras vidas, pero la paz, el descanso, te lo va a dar el Señor en esa comunión con Él. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que orar. En Jeremías 33:3 todos ustedes lo saben. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El hablar de obediencia y el hablar de oración es muy sencillo. Lo podemos entender. Pero qué difícil es muchas veces, ¿no?, ponerlo en práctica, poder poner en práctica la palabra del Señor. A eso nos está llamando Cristo, a tomarnos un tiempo, quizás pueda 5 minutos, 10 minutos, media hora, no lo sé, y volver nuevamente a seguir con tus actividades o a conectarte mediante la oración, porque es la enseñanza de Él. En Tesalonicenses, en la primera carta que él escribe, San Pablo, a esta iglesia dice, oren sin cesar. O sea que es constantemente esa comunión mental o con nuestras palabras o en el espíritu. Oraré con el conocimiento, pero oraré también con el espíritu. Y si no puedo expresarme con palabras porque es un lugar que hay muchas personas y entonces con mi mente voy buscando también de esa manera al Señor. ¿O acaso Dios no conocerá nuestros pensamientos? ¿O acaso Él no tiene el poder para escudriñar las intenciones de nuestro corazón? Claro que sí. Mientras vos estás quizás en la fábrica trabajando, afanoso, preocupado y estás ahí, el cielo no se abre. Pero si en un momento empezás a pensar en las cosas de Dios, aún mientras estés trabajando, los cielos comienzan a abrirse y viene claridad para tomar buenas decisiones, viene paz mental, comienza a ocurrir algo de parte del Señor, quizás viene una buena noticia, Dios abre una puerta o Él te da paz, no lo sé, pero algo va a ocurrir porque cuando oramos como el Señor, los cielos se van a abrir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. Entonces tengo la obediencia, tengo precisamente la oración. Y tercero, el amor, sentirme amado por Jesucristo. Este es mi Hijo amado, dijo Dios. ¿Y tú quién eres? Tú también eres un hijo amado del Señor, porque dice que mira cuán grande es el amor del Padre que nos ha permitido a nosotros llamarnos hijos de Dios. Él nos llama hijos de Dios. Por lo tanto, el Padre también te ama y te dice, tú eres mi hija, tú eres mi hijo amado. Estoy contento de tenerte como hijo. La pregunta es, ¿tú te sientes amado? ¿Tú estás en comunión con el Señor? ¿O el enemigo o las costumbres de este mundo, las malas noticias, los ataques de la vida han logrado que te cierres precisamente a que alguien te ama profundamente
y es el Señor Jesucristo. Tienes que sentirte amado, tienes que sentir que el favor de Dios está sobre tu vida y que si hoy estás aquí es solamente por la gracia del Señor. La gracia del Señor, el favor que no mereces, te ha sostenido. La gracia de Dios está en nosotros porque fallamos, somos débiles, cometemos errores y aún no sabemos muchas veces cómo pedir. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque aún no sabemos cómo pedir, pero Él intercede por nosotros con gemidos que no podemos comprender. Pero esa es la búsqueda, es saber apartarse para poder recibir de parte de Dios. Es el descanso que nosotros necesitamos cada día. A veces la palabra de Dios no está en el griterío, sino que está en el silbo apacible, como le pasó a Elías. En ese silbo apacible ahí estaba la palabra de Dios, porque el Señor se retiraba allí a orar al monte y buscaba al Padre en la soledad, porque ahí podía tener comunión con Dios. Necesitamos tener ese tiempo para conectarnos con Dios y tener el descanso cada día y encontrarnos mediante la oración y la obediencia y sentirnos realmente amados, encontrarnos con Dios. Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti poderoso, Él te salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Cómo estás mirando a Dios cuando Él te ve? ¿Qué imagen tenés de Dios cuando te ve? Cuando te mandás una macana porque cometés errores, como dije. Si vos sabés hacer el bien y no lo estás haciendo, eso es pecado, ¿no? Yo creo que ya las costumbres del mundo, la mayoría de nosotros no las practicamos. Pero sí, como hoy que tenemos Santa Cena, nos arrepentimos porque somos falibles, nos equivocamos, ¿no? Fallamos, tenemos debilidades. Pero ¿cómo Dios te mira? ¿Tú crees que Dios está con un palo? Te equivocaste, ahí te va a dar. Dice aquí que el Señor nos mira, ¿no?, con alegría, con gozo y callará de amor. Es un poco la imagen, hoy le comentaba a los hermanos en la mañana, que me vino ese pensamiento, creo que es de parte del Señor. Es como cuando tenés hijos pequeños y agarran un fibrón, ¿no?, y empiezan quizás a escribir esa mesita de luz tan linda que tenés, o la pared, ¿no?, y empieza a dibujar con un fibrón que cuesta después salir. ¿Y vos qué haces como papá? Tu nene tiene 1 año, 2 años. Bueno, yo no sé lo que haces vos, lo que sí sé lo que hacen algunos padres en este tiempo. No van corriendo, le gritan o le pegan. ¿Saben qué hacen los padres de este tiempo? Agarran un celular y le filman, ¿no? Todas las tonterías ahí que hacen los pequeños, le filman y se sonríen. Y se goza ese padre, después lo sube a las redes y nosotros vemos, ¿no?, lo que hicieron los pequeños y el padre filmando esa experiencia contento. De alguna manera, Dios también nos mira así porque somos niños delante de Él y Él ve nuestras fallas y dice que callará de amor. Ese es tu Padre Celestial. Y entonces vos te das cuenta que metiste la pata como un nene. Me perdonás, mami, me perdonás, papi. ¿Qué le vas a decir? ¿Y qué te va a decir el Padre Celestial? Cuando los hijos se sienten amados, tienen esa libertad y pueden entrar confiadamente al trono de la gracia y se olvidan de la macana que se mandaron y empiezan a pedirle al Padre. Y abren los cielos mediante la oración y el Padre Celestial nos da. Como tu nene, o acaso tu nene o tu nena te pide permiso cuando quiere abrir, no los cielos, la heladera. El vano te pide permiso, mami, ¿podría abrir la heladera? No, va y abre la heladera y agarra lo que quiere, porque es tu hijo, porque es tu hija. Y él se siente hijo, y él se siente hija. Si no se sintiera hijo estaría, no podré o no podré. A veces los cristianos dicen, podré o no podré. Es tiempo de sentirnos amados por el Señor, de orar con plena confianza.
La heladera del cielo se abrirá y lo que necesites vendrá a ti por la gracia de un Padre que nos ama profundamente. Amén. Entonces, tercero es entender la gracia de Dios, el favor de Dios, es decirle que está al lado, el favor de Dios está sobre tu vida. Mirá si Dios tendría que juzgarte por tus actos, hermano. Y tienes que sentirte amado por Dios. No eres un bastardo, Él te ha engendrado. Todos los que recibieron a Jesús como Señor y Salvador fueron engendrados precisamente por el Padre Celestial y se le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Miren cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y te miran, ¿cómo que vos sos hijo de Dios? No pueden comprender. Pero nosotros, gracias a Dios, sí lo podemos comprender porque somos ese pueblo escogido por Dios. Y cuarto, para que el Espíritu del Señor repose en nosotros y no tengamos simplemente una experiencia momentánea, tenemos que estar, no rompas la silla, hermano, tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Este punto es fundamental. Si alguno de los que están aquí no quiere hacer la voluntad de Dios, nunca va a reposar el Espíritu Santo como reposó en Jesús. Desde ese día, Jesús vivió una vida llena del Espíritu Santo. Todas sus decisiones fueron guiadas por el Espíritu Santo. Los milagros que Él hacía por medio del Espíritu Santo. Aún resucitando a los muertos por medio del Espíritu Santo. Multiplicaba los peces por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo había llenado. Dice que Él fue lleno también de gozo, más que todos sus compañeros. Tenía esa alegría, esa bendición. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Tenía la unción, estaba activada la unción de Dios. Pero Jesús dijo que su alimento era hacer la voluntad de Dios. Él quería hacer la voluntad de Dios. ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Tú estás dispuesto a que Él guíe? Porque ese es el punto. Si no estás dispuesto, no pasa absolutamente nada. Tendrás un toque de la presencia de Dios cada tanto. Si no eres obediente, que es lo más sencillo, porque es oír y buscar cumplir con lo que Dios nos está diciendo, nos da este privilegio de poder oír la palabra de Dios. Orar, podés orar en cualquier momento y es gratis, lo podés hacer en todo momento y en todo tiempo. Sentirte amado es abrir tu corazón y sentirte amado. Y estar dispuesto es un tema del corazón. Si eres un verdadero creyente, vas a querer hacer la voluntad de Dios. Si te convertiste realmente, vas a querer hacer la voluntad de Dios, vas a querer que te gobierne el Espíritu Santo. Y entonces Él te va a ir mostrando lo que estás haciendo mal y que tienes que dejar. Y te va a alentar en lo que estás haciendo bien. ¿En qué estás desobedeciendo al Señor? ¿Te estás tomando tiempo de oración? ¿Te sientes amado? ¿Y realmente estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios o tu voluntad? Si quieres hacer tu voluntad, el Señor no tiene problema. Él no obliga a nadie. Miren, Jonás quiso hacer su voluntad. Si bien era el Antiguo Testamento y en ese tiempo Dios llamaba y era su soberanía y de alguna manera u otra iba a obedecer. Y Jonás no obedeció, no fue a Nínive a predicar. No, desobedezco. Y se fue a Tarsis, hoy sería España. Pero ¿qué pasó? En camino se levantó una gran tormenta y él mismo se dio cuenta, el problema soy yo, tírenme al mar. Él mismo se dio cuenta y lo tiraron allí al mar. Vino la ballena o el pez grande, se lo comió y después lo vomitó allí en las costas seguramente para que pueda llegar a Nínive. O sea que de una manera u otra, él cumplió lo que Dios le estaba pidiendo, pero ¿cuántas pruebas tuvo que pasar? Ahora en el Nuevo Testamento es diferente. Ahora es por la disposición de tu corazón. Si tú quieres, Dios te va a ayudar. Si tú quieres, el Espíritu Santo va a reposar en ti.
Si tú estás dispuesto y quieres hacer la voluntad de Dios, Él te va a preparar, te va a capacitar, te va a llenar, va a caminar con vos, porque ve la intención del corazón. No estamos hablando de perfección, sino de estar dispuesto. Las personas más utilizadas por el Señor es gente simple, gente sencilla, gente que abrió su corazón, gente que depende del Señor. Y San Pablo también enseña a Timoteo en una de sus cartas, le dice que el que anhela obispado, bien hace. O sea que el que anhela servir a Dios, bien hace. A Jonás lo llamó Dios, pero en este camino todos somos llamados a servir a Dios. Y el que anhela, yo quiero hacer las cosas bien para Dios, ser de bendición, servirle, es muy bueno eso delante del Señor. Porque ve Dios la disposición de tu corazón. Y entonces podemos cumplir, como dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora te rendís a Él, renunciás a la guía propia tuya, de tu voluntad, y te sometés a Él y mediante la palabra Él te va capacitando y te va bendiciendo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Queridos hermanos, aquí tenemos de estos 2 versículos poder sacar 4 pasos importantísimos para que el Espíritu del Señor repose continuamente en nuestra vida y poder tener una vida de triunfo. Entonces vos vas por la vida y cuando necesitas consuelo, porque quizás perdiste un ser querido y no hay nadie que pueda cicatrizar esa herida, no hay nadie que pueda consolar tu corazón a no ser el Espíritu Santo, el Consolador. Pero mientras vos vas en comunión con Él, Él va consolando tu corazón. Cuando te dan una noticia de una enfermedad difícil que tenés que pasar vos o un ser muy querido, muy cercano, el Espíritu Santo te va a dar la fuerza. Si tienes dolores, el Espíritu Santo va a tratar con esos dolores. Si hay cadenas, ataduras, el Espíritu Santo va a producir la libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces el Señor se levantará en tu vida y recibirás ese poder que dice Hechos 1:8. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. La palabra de San Pablo también es: sean llenos del Espíritu Santo. Es una enseñanza de Él. Busquen estar llenos del Espíritu Santo. Anteriormente Él dice: no se embriaguen con vino. Si vos te venís embriagando con vino, con drogas, estás en esas fiestas que hacen ahora los jóvenes, estás con toda esa basura, todo ese pecado que antes lo podíamos cometer cuando no conocíamos al Señor. Pero ahora ya no podés estar enroscado en toda esa mugre, porque acá ¿qué vas a recibir? ¿Qué vas a recibir si venís con todo ese bagaje? Estamos hablando de cristianos que hace años que vienen a la iglesia. No estamos hablando de alguien que quizás viene por primera vez o tiene 1 mes, 2 meses y está peleando con los pecados. Eso es otra cosa. El Señor lo recibe como un hijo pródigo. Estamos hablando a la iglesia. Sean llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, no se embriaguen con toda esa basura. Sean llenos del Espíritu, porque el vino, cuando tomás en exceso, ya no tenés el control, porque comienza el cerebro a tener esa influencia del alcohol. Entonces haces cosas que en lo natural no lo harías. Cuando te llenas del Espíritu Santo, el Espíritu Santo también te lleva a hacer cosas que en lo carnal no lo harías. Como a Jesús, el Espíritu lo llevó a ayunar 40 días en el desierto. El Espíritu Santo lo llevaba en el poder a predicar la palabra de Dios, que quizás no te animás a hacerlo porque te falta esa llenura espiritual. A vivir una vida de santidad, el Espíritu Santo es el que te va a ayudar. Simplemente, si hoy le decimos al Señor: yo quiero obedecerte, Señor, y te estoy obedeciendo, te estoy siguiendo. Señor, yo quiero aprender a orar, quiero buscarte en oración, quiero abrir mi vida para ti.
Señor, yo quiero manifestar ese amor hacia ti y vos hacia mí y ser uno, así como aquí en el bautismo de Cristo, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y entonces el Espíritu Santo reposará en tu vida, te llenará. Y donde vayas, Dios irá contigo y sentirás su voz. Dice que las ovejas del Señor oyen la voz de Jesús y le siguen. Y Dios ve la disposición de tu corazón, que querés hacer las cosas bien. Dios valora que hayas venido aquí a la casa de Dios. Dios va a valorar tu esfuerzo. Quizás tienes que dejar 10 cosas. Bueno, quizás vayas dejando 3, 4. Dios lo va valorando. Nadie cambia quizás de la noche a la mañana. Pero si hay una disposición del corazón, el Espíritu Santo nos ayudará. Y Él nos limpiará. Porque delante de esta sociedad podemos ser santos. Pero delante del Señor, que es santo, 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 que brilla mucho más que las luces que el hombre pueda crear, ¿quién podrá decirle yo soy perfecto? ¿Usted está de acuerdo conmigo que necesitamos al Señor? Que necesitamos del Espíritu Santo. ¿Quién de nosotros hoy no va a hacer una oración de arrepentimiento? ¿Quién puede decir en este mes no me equivoqué, no pensé mal, no dije palabras incorrectas, no tuve malos pensamientos, dejé de hacer cosas que realmente las tenía que hacer? ¿Quién puede decir que es perfecto delante del Señor? La gracia te sostendrá. El favor que no mereces te sostendrá. El amor de Dios se derramará en tu corazón y te llevará en ese amor a decir tantas cosas hizo Cristo por mí. Voy a obedecer a aquel que dio la vida por mí. El que se jugó por ti y por mí fue Jesús. Ni vos mismo te jugaste porque no podías hacer nada por tu perdición. Te perdías eternamente y Cristo te salvó. ¿A quién vas a obedecer? Obedezcamos al Señor. Y dice que Jesús aún en sus días, Él aprendió obediencia. La obediencia se aprende, queridos hermanos, como dice la palabra del Señor. Allí en Hebreos hay una palabra que nos habla con respecto a aprender obediencia, así como el Señor Jesús también aprendió obediencia. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Obedezcamos, oremos, vivamos en el amor de Dios, dándole amor a Dios, a la gente y recibiendo del amor de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, y estemos dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Estemos dispuestos a que Dios trabaje en nosotros para que nos forme a la imagen de su Hijo Jesucristo. El éxito del Espíritu Santo en tu vida será poder transformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. El éxito de tu vida será imitar a Jesucristo. Todo lo demás es pura espuma, nada quedará. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, ni los deseos de los ojos, ni los deseos de la carne, ni la vanagloria de la vida, porque todo eso es del mundo y pasa. Pero tú, haz la voluntad del Señor, porque el que hace la voluntad del Señor permanecerá para siempre. A Dios sea la gloria, queridos hermanos.